Compartir pantalla. Suponer ahí. Ya. Yo creo que está toda la gente que tendría que llegar. No sé si está alguien más. Parece que no. Mm, parece que no. Ya. Vamos a comenzar entonces. Bueno, entonces, buenas. Yo soy Sebastián. Estoy aquí como colaborador más que nada de este grupo. Y voy a hacer una breve introducción básica más que nada de las bases de datos relacionales, como orientado más como a principiantes. ¿Ok? Entonces vamos a empezar primero con algunas definiciones. ¿Qué es una base de datos relacional y una base de datos como tal? Bueno, primero, una base de datos es una colección de datos que pertenece a un mismo contexto y que son almacenados o guardados para su posterior uso. ¿Qué nos quiere decir esta definición? Bueno, anteriormente o hace mucho tiempo, una base de datos podía ser considerada, por ejemplo, yo en un cuaderno ir anotando todos los clientes, cliente Juan, dirección, teléfono, todo ese tipo de cosas. Eso podría ser considerado una base de datos, sí. Pero bueno, al momento de tú después ir almacenando información y tratar de realizar una búsqueda de algún cliente específico, consultar esa información se hace muy complejo. Entonces eso ya no es muy común que se utilice hoy en día, ¿ok? Entonces de ahí pasamos un poco a lo que es una base de datos relacional. Una base de datos relacional es un tipo de base de datos que almacena y proporciona acceso a puntos de datos relacionados entre sí, ¿ok? Nosotros generamos relaciones entre distintas entidades o distintos tipos de abstracciones con las que nosotros podemos llegar a relacionar ciertos datos y sacar ciertas conclusiones de forma más eficiente. Entonces aquí tenemos un poco las soluciones más utilizadas en el mercado. Eh, Existen distintos tipos, pero lo que tienen en común es el lenguaje SQL, ¿ok? Eso es lo que abarcan más que nada estas soluciones, lo que las caracteriza, que ocupan un mismo lenguaje. El lenguaje SQL está más que nada diseñado para administrar y recuperar información de sistemas de gestión de bases de datos relacionales, que permite eh, como facilitar eh, la consulta más que nada. Entonces, estas soluciones ¿en qué puede diferir si en que yo ocupe una u otra solución? En muchas cosas, porque yo, por ejemplo, tengo distintas funcionalidades extras en Oracle o, o, o en .NET, y ahí yo probablemente opte por SQL Server. ¿Por qué? Porque tiene mejor compatibilidad, hay mucha mejor integración. Entonces ahí yo tengo que ver según mi contexto, según el contexto y la aplicación que yo estoy montando, cuál es la solución correcta que yo debería escoger. Entonces, ahí sí. Pero para nosotros entender un poco cómo se diseña, cómo se construye o cómo están construidas estas bases de datos, necesitamos tener bien definido este concepto, necesitamos tener la capacidad de la abstracción. La abstracción consiste en aislar un elemento ya de su contexto o de un resto de elementos para así darle una definición, para yo poder llegar a definirlo.
Probablemente si ustedes ya han visto programación orientada a objetos van a entender un poco de lo que estoy hablando con este concepto y si nunca han visto quizás mucho base de datos se les va a hacer más fácil comprenderlo y utilizar esta capacidad. Un ejemplo de abstracción. Por ejemplo, acá yo estoy viendo en la imagen un empleado, empleados ahí que están, unas personas, también podría definirlo. Y yo de un empleado, yo puedo sacar así como por conclusión, por saber que eso va a ser así. Un empleado siempre va a tener un nombre, siempre va a tener un apellido, va a tener una edad. ¿Ok? Entonces, me parece que no estoy grabando. Un momento. em, Después lo reviso mejor. Ya, ahora sí continuemos. Em, entonces, de acá yo voy a sacar estas características y yo voy a abstraer de este contexto a esta entidad. Empleado puede tener un nombre, un apellido, una edad. También yo podría decir el color de pelo. También claramente podría ser una característica de esta entidad. O yo también podría definir al computador como una entidad. También eso es válido. ¿Ok? Entonces, yo acá tengo, ¿cómo se llama? Una entidad definida en un modelo. A todo esto yo le llamo entidad, ¿ok? Cuando hablo de entidad, bueno, ahí se me descoordinó un poco el scroll, me parece. Ahí sí, ya. Cuando yo hablo de entidad me refiero a una cosa, objeto o concepto del mundo real con una existencia independiente. Me refiero a que está diferenciado de cualquier otro objeto o cosa. Por ejemplo, puede ser un celular, puede ser una, no necesariamente un objeto físico, también puede ser una membresía. Una membresía no es algo que yo estoy viendo físicamente o yo sé que existe físicamente, sino que es un concepto del mundo real. Una membresía tiene como característica una fecha de caducidad, un usuario al que está asociado, beneficios. Esas son características de esa entidad. O como por ejemplo acá el empleado tiene las características de nombre, apellido, edad. A esas características yo les llamo atributos, principalmente. Yo les llamo atributos los que yo puedo llegar a definir también como obligatorios o opcionales, o sea que los puede llegar a tener o no. Eso lo vamos a ver después un poco modelando a qué me estoy refiriendo, ¿ya? Pero yo para identificar un poco a qué me estoy refiriendo o a qué entidad, cuando yo quiero decir el empleado, por ejemplo, aquí está el empleado Juan. Yo sé que ese es el empleado Juan, pero ¿cómo lo identifico? Porque yo puedo tener un empleado Juan y puedo tener otro empleado que se llame Juan. Yo no sé cómo identificarlo, ¿ok? Ahí es donde entra el tema del concepto de identificador único o clave primaria, que es la que yo está señalada acá. Una clave primaria no es necesariamente una característica que tenga el empleado, puede que sí, puede que no, pero es un atributo que con el que yo necesito reconocer específicamente a ese objeto. Por ejemplo, eh, bueno, aquí está más que nada diseñado cuando yo tengo la entidad modelada. Acá la estoy pasando un poco a lo que es una tabla y así es como se interpretaría el modelamiento de la entidad, ¿ya? Cuando yo tengo por ejemplo, una clave primaria, yo necesito que esa clave nunca se repita. Esa es como la condición o la restricción principal. Y esa restricción se me va a dar en la base de datos. O sea, si yo trato de repetir este identificador y de ponerle ID 1 de nuevo y ponerle Juan, la base de datos me va a arrojar un error. No me lo va a permitir, porque debe ser único. Y puede ser un número, puede ser un número con palabras, una secuencia. Yo soy el que define cómo se va estructurando eso. Por ejemplo,
Un ejemplo de identidad o identificador único puede ser una credencial de país. Por ejemplo, acá en Chile está la cédula de identidad. En cada país tienen su propia, me imagino, identificación única. ¿Ok? Entonces, esto siempre va a estar asociado a solo una persona. Acá de acá de esta identificación, yo que podría definir como clave única, podría ser el RUN, el rol único nacional de acá del país de Chile, porque es intransferible, no se puede repetir. Y yo sé que con esta identificación que nunca se va a repetir, nunca va a haber redundancia, yo voy a poder identificar a esa persona. Em, entonces, relaciones. Ya, las relaciones. La relación es una asociación que se crea entre tablas con el fin de vincularlas. ¿Ok? Las relaciones entre entidades se representan a través de una línea entre una o dos entidades. Por ejemplo, acá tengo la entidad empleado ya asociado a dispositivo. Y esto se lee de la siguiente forma según la línea que yo trace en mi modelo. Por ejemplo, esta se lee como un empleado puede llegar a tener más de un dispositivo y un dispositivo pertenece solo a un empleado. ¿Qué es lo que lo identifica o qué es lo que de qué forma yo interpreto esto? Generalmente por esto, por esta, yo le digo patita de pollo, puede ser. La patita de pollo me define que yo tengo una relación acá, uno a muchos, de que un empleado puede llegar a tener un dispositivo, pero un dispositivo solo va a pertenecer a un empleado. Tiene cierto sentido según el contexto. ¿Esto qué lo define? ¿Qué define si esto está bueno o malo? Mi contexto. Siempre mi contexto. Siempre yo tengo que tratar de plasmar el concepto en mi diseño de base de datos. ¿Ya? Eso es lo que lo va a definir. Para entenderlo mejor, esto se llama, o vamos a hablar un poco de la cardinalidad de las relaciones. ¿Ya? Cuando hablamos de la cardinalidad, nos referimos al número mínimo o máximo de ocurrencias que están relacionadas con una única entidad del otro conjunto de entidades. ¿A qué me refiero con esto? Cuando hablamos de cardinalidad, hablamos de ciertas restricciones que yo estoy teniendo con la base de datos. ¿Ok? Yo le estoy asignando ciertas restricciones. Por ejemplo, acá vamos a ver la relación uno a muchos. Un autor puede llegar a tener muchos libros. Ujú. Y un libro puede estar asociado a un solo autor. ¿Ya? Esto según el contexto puede estar bueno, puede estar malo, va a depender siempre mucho del contexto que a mí me entreguen, ¿ya? Y en base a eso yo armarlo. Por ejemplo, acá un autor siempre va a ser dueño, va a ser el escritor de muchos libros, pero un solo libro va a estar asociado solamente a un solo autor. ¿Ok? Eso ¿qué lo define? Estas cositas de acá. Si yo tengo solo una línea, significa que estoy teniendo una relación uno a uno. Pero si yo estoy teniendo acá la patita de pollo que yo les digo, estoy teniendo una relación uno a muchos. ¿Ok? Por ejemplo, aquí hay una relación uno a uno de una persona con su identificación, como los que yo les decía anteriormente. Una persona siempre va a tener una sola identificación. Porque imagínense si una persona podría tener varias identificaciones, o sea, podría estar ahí falseando ciertas cosas, no sería complejo, ¿ya? Entonces, es como el ejemplo que yo les decía de delante, que una persona siempre va a tener una sola identificación y una identificación siempre va a estar asociada a una sola persona, porque yo con esa identificación puedo identificar a esa persona, ¿ok? Entonces, eso en ese contexto, porque siempre va a depender siempre del contexto, va a estar bueno, ¿ya? Ventas, productos. Una venta puede estar asociada a muchos productos y un producto puede estar asociado a muchas ventas. ¿Por qué esto está definido de esa manera? Porque les pongo el siguiente contexto. Yo tengo ciertas ventas, ya, yo tengo una venta como tal, yo genero una venta
Y en esa venta siempre pueden ir varios productos, como en un carrito de compras, y después eso se ve en el detalle, ¿ok? Y yo lo mismo en el caso de productos, un producto puede estar asociado a varias ventas, porque si yo esto lo tuviera de la forma, por ejemplo, con autor, que sería de uno a muchos, yo un solo producto podría vendérselo a una sola persona o generarlo a una sola venta y no podría volver a venderlo. Entonces, de ahí la importancia siempre de ver bien cómo yo estoy definiendo las restricciones de mi base de datos al momento de diseñarla. ¿Ya? Eso es súper importante. Entonces vamos a partir con un ejemplo ahora, modelando un poco la base de datos. Em, no sé si hay alguna duda hasta ahora, alguna sugerencia, ¿no? Me parece que no. Ok. Entonces vamos a proceder con el ejercicio. Entonces dice, Watermelon Code, una empresa importante dedicada a la educación, está teniendo una transformación tecnológica. Con el fin de obtener en el futuro los dispositivos que la empresa le ha entregado a sus empleados, se decide llevar un registro de estos. Francisco, gerente de esta, le pide a su colaborador que realice un informe de todos los empleados con la cantidad de dispositivos que cada uno tiene. Para que esta información no quede en el olvido, deberá ser guardada en la base de datos de la empresa. Entonces, aquí yo estoy teniendo un contexto. Aquí me están entregando a mi contexto de la vida real, un ejemplo, y a partir de aquí yo puedo empezar a modelar mi base de datos. Yo aquí estoy utilizando un programa, hay muchos en realidad, como para tú modelar base de datos, yo estoy utilizando Moon Modeler, pero por ejemplo está SQL Workbench que funciona con MySQL, entonces también es una alternativa y hay otros más como Data Modeler con Oracle que te ayudan un poco como a generar el modelo lógico, ¿ya? Entonces aquí, ¿qué yo tengo? ¿Qué es lo que primero que tengo que hacer yo? Yo tengo que identificar las entidades. Por ejemplo, aquí, ¿qué entidad puedo identificar? Yo identifico la entidad de los dispositivos, ¿ok? Yo solo puedo, utilizo la abstracción, lo saco del contexto y digo, ya aquí hay una entidad, según lo que me están pidiendo y según lo que se requiere. Entonces acá yo tengo dispositivos, lo voy a subrayar y lo voy a anotar acá. Generar acá una tabla, voy a ponerle dispositivos, ¿ok? Está dispositivos, eh, y acá le puedo poner, para que no esté tan vacío, le puedo poner marca, que tenga la marca de esos dispositivos. Y aquí súper importante, yo tengo que definir el tipo de dato que yo voy a guardar en esta entidad. Por ejemplo, yo la marca no es un valor entero, entonces yo le voy a poner texto, ¿ya? Hay otros tipos de datos, por ejemplo, real, que es como para guardar números flotantes y decimales, y blob para datos de documentos o imágenes, ¿ok? Se puede ponerle añadir. Y acá también otro punto importante es estos dos tipos de restricciones. PK, yo me refiero con PK si yo quiero que ese atributo sea parte de la primary key, ¿ok? Y NN significa not null. Significa que si yo quiero que ese atributo sea obligatorio o no. ¿A qué me refiero con obligatorio? Si yo lo pongo not null, este atributo, la marca, yo siempre la tengo que ingresar, sí o sí, con cualquier cosa. Da lo mismo que, pero yo no la puedo dejar en blanco, porque si yo la dejo en blanco, a mí me va a tirar un error la base de datos, de que ese atributo sí o sí tiene que estar ahí, ¿ok? Entonces vamos a dejarlo como not null. Eh, no, se creó otro. Hay que cambiarlo de acá. Entonces, eso es súper importante porque, por ejemplo, yo como contexto puedo tener, por ejemplo, un empleado que tenga apellido y tenga segundo apellido, puede que no.
Porque hay gente que tiene otro apellido, tiene un nombre así como largo, y que se divide en varias partes, pero no todos son así. Entonces ahí es cuando yo puedo decir, ah, ya, este atributo, yo sé que un empleado siempre va a tener un nombre, siempre va a tener un apellido, pero no necesariamente quizá un segundo nombre o un segundo apellido. Entonces ahí yo tengo que decir, ah, ya este atributo lo voy a dejar opcional, porque si lo dejo obligatorio, voy a tener que inventarle uno. No es lo ideal. ¿Ya? Si yo lo dejo en blanco yo le permito que sea null, el dato me va a arrojar un null. Un dato null que significa que no hay nada ahí. Entonces, acá vamos a definir, vamos a seguir buscando entidades. Le ha entregado a sus empleados. Por ejemplo, acá yo tengo otra entidad que puedo abstraer del contexto y la puedo colocar acá. Entonces acá yo puedo colocar tabla, colocar empleado, empleado. Y de acá no me están diciendo más datos, así como, oye, necesito el nombre, necesito el apellido, no, pero yo también puedo empezar a intuir, según el contexto, de que siempre un empleado, como por cosas obvias que uno diría que tiene un nombre, cosas que son así, y un apellido, apellido, apellido. Sí o sí va a tener estos datos. Entonces yo eso los voy a poner como obligatorio también, que sí o sí me los pida al momento de yo ingresar datos. Y puede ser la edad. Puede ser que también me entregue ese antecedente. Voy a poner edad. Esto me lo voy a poner acá. Que también tenga una edad. ¿Ya? Una buena práctica a veces que, dígame, el taller va a ser solo con voz. Eh, o sea, va a ser como explicando, pero si tienes alguna duda, puedes preguntar, no hay problema. No, más bien lo que yo preguntaba era si estaban streameando la pantalla en algún canal que no veía. Ah, sí, la estamos streameando. Lo estoy streameando. Todos la ven, ¿cierto? Está en... Tienes que darle ahí a donde dice live, donde está mi nombre, y darle a ver pantalla. Oh, gracias, perdón por la interrupción. Sin ningún problema. Ya. No se imaginan, tuviera sin recursos visuales, no se entendería mucho, en realidad. Una buena práctica, como decía, es que yo defina los nombres de las entidades en mayúsculas y los nombres de los atributos en minúsculas. Entonces, como por temas de yo no confundirme en, al momento de yo ingresar datos, más que nada. Yo los puedo dejar así, es válido, no me va a dar ningún error la base de datos, pero al momento de yo modelar es una buena práctica ponerlo en mayúsculas las entidades y los atributos en minúsculas, ¿ya? Entonces ya de acá del contexto tengo dos entidades. Me parece que no tengo otras. No, igual yo podría sacar como entidad a la empresa. ¿Puedo? Sí, pero según lo que me están pidiendo acá, no es necesario. No es necesario sacar a la empresa como entidad porque no me están pidiendo en sí que obtengas los dispositivos por empleado y nada más. Entonces no es necesario. Y de acá tengo estas dos entidades y me están pidiendo relacionarlas de alguna manera, porque yo no puedo saber a qué dispositivo pertenece cada empleado. Entonces aquí es cuando yo entro y digo, yo aquí necesito una relación. Yo necesito relacionar estas dos entidades. ¿Y de qué forma la voy a relacionar? Yo aquí tengo empleado y yo digo un empleado según el contexto que a mí me están dando. Yo interpreto que a mí un empleado puede tener más de un dispositivo y que siempre un dispositivo va a estar asociado a un empleado porque lo va a tener solamente esa persona. Entonces yo aquí digo, ya, claramente yo estoy viendo una relación uno a muchos. Entonces yo pesco y acá tengo mi relación uno a muchos.
Acá es súper importante y algo que acaba de pasar. Acá yo tengo un atributo nuevo, ¿ok? Yo tengo un atributo nuevo ahí que me generó el programa automáticamente. ¿Qué es ese atributo? Ese atributo se llama, tiene el nombre de clave foránea, ¿ok? ¿A qué me refiero con este concepto? La clave foránea identifica una columna o un grupo de columnas en una tabla que está referenciada a un grupo de columnas o a una columna en la otra tabla. Ya que, para no enredarme mucho, yo le estoy diciendo, al pasar esta clave foránea, es que este dispositivo o esta instancia de dispositivo pertenece a tal empleado, ¿ok? Al yo hacer esa relación, le estoy diciendo, mira, aquí estoy relacionando y estoy guardando los datos de que mi dispositivo uno, que puede ser de marca Huawei, ¿ya? ¿A qué me refiero con dispositivo? Pues un celular, es como para el ejemplo del contexto, un computador, una laptop, ¿ya? El dispositivo con identificación uno puede ser de una marca Huawei, puede ser, pertenece al empleado con identificación uno. Ya ahí yo sé al tiro, yo sé, más que al tiro, yo sé de forma rápida que ese empleado está asociado o tiene ese dispositivo. Él lo posee, ¿ya? Y por eso al yo siempre hacer una relación de este tipo, donde yo tengo acá la patita de pollo que le digo yo, eh, hacia acá se pasa la clave foránea, a la entidad que depende de empleado. Porque al momento de yo hacer esta relación, esta entidad se vuelve dependiente de la entidad empleado. ¿Ok? Que a partir de ese momento, o sea, siempre que yo requiera ingresar un nuevo dispositivo, y eso lo vamos a ver después con un ejemplo, siempre voy a requerir un ID de empleado. O voy a requerir más que el ID de empleado, voy a requerir un empleado que esté registrado, asociado a quien posee ese dispositivo. ¿Ok? Entonces, ¿qué más tenemos del contexto? No, con el contexto estaríamos listos. Ya, ¿alguna duda hasta ahora? Me parece que voy a revisar. del empleado, ¿no? Claro, es más que nada por el programa. Pero de ahí voy a explicar de qué forma esto se podría hacer manual. También. Voy a tomar un poco de agua porque tanto hablar a veces seca un poco la boca. Ya, entonces sigamos. Yo a partir de yo pensar que ya tengo listo el modelo, yo lo que voy a hacer es que ya a partir de este momento yo lo puedo llegar a pasar a mi base de datos, ¿ok? Entonces yo necesito construir estas tablas. Aquí para hacerlo gracias a este programa, igual yo lo podría hacer de forma manual, pero igual lo vamos a explicar. Gracias a este programa a mí me genera el código automáticamente de todo lo que yo fui modelando aquí. De absolutamente todo, desde las restricciones hasta las entidades, los atributos, las claves primarias que yo fui definiendo, ¿ok? Entonces yo llego acá y me genera a mí el código de las dos tablas que yo creé. Y lo vamos a ver al tiro acá. Copiar esto. Bueno, aquí está el botoncito. Y vamos a verlo aquí. Este es un programa es el Data Grip. Es un programa para yo escribir código SQL y mandarlo de una forma más fácil. Pero yo igual, de igual manera, yo podría pescar, no sé, la terminal y era conectarme a la base de datos y mandarle consultas, insertar tablas, básicamente ejecutar el mismo. Pero uno generalmente utiliza estos tipos de programas porque te autoindentan y todo ese tipo de el desarrollo de las consultas, ¿ya?
Entonces voy a pegar las tablas, el código que me generó según el modelo. Y aquí vamos a ir leyendo. Acá yo estoy trabajando ya con lenguaje SQL. Yo estoy mandándole ciertas consultas, ciertas instrucciones a la base de datos. Aquí nosotros estamos trabajando con ejemplo SQLite, ¿ya? SQLite. Estamos trabajando nosotros para, más que nada como por ejemplificar el contexto. Igual yo podría trabajar con MySQL o cualquier otra solución, pero con esa es la que estamos trabajando ahora. Al final el código sería el programa que genera el código. Em, Se llama Moon Modeler. Moon Modeler versión, bueno, la versión igual, da un poco lo mismo. F paga, sí, F paga, pero es de estos programas tipo WinRAR, ya de que te pide que tú ingreses la licencia, pero aunque tú no le ingresas y le das ingresar después, tú lo puedes seguir ocupando. Entonces, como te paga, pero aún así puedes seguir ocupando la mayoría de sus características, ¿ya? Entonces, yo aquí empiezo con el lenguaje SQL y empiezo con create table, ¿ok? Creo la tabla de empleado, ¿ok? Yo aquí le defino un ID, el ID, aquí va el nombre del atributo que yo definí, que está acá en el modelo. Voy a cambiar un poco las ventanas, así como ahí sí, para que sea más fácil. Acá está, tengo el ID que yo definí, el tipo de dato, y yo defino que esto no sea opcional. Y aquí yo defino el atributo, el tipo de dato, que va a ser un entero, un número, y defino la restricción, que esto no puede ser opcional, o sea, sí o sí, tiene que ir algo ahí. ¿Ya? Acá yo después defino el nombre, lo mismo, misma estructura, nombre, texto, defino que no sea de tipo null, que siempre tenga que haber un nombre ahí, lo mismo con el apellido. Y con la edad, acá nos fijamos que no tenemos el non null, o sea que yo podría decir que no necesariamente tengo que ingresar la edad del empleado, y en la base de datos no me va a decir no, ningún problema. Ingresa el dato nomás y no me va a dar ningún error. Y aquí hay otro tipo de sentencia que es súper interesante, que es primary key. Acá yo estoy diciendo, define la clave primaria del ID, del atributo ID. ¿Ok? Em, Creo que un micrófono abierto. Sí, pues como para que lo silencie. Gracias. Como para que no se pierda un poco el flujo de la clave. Entonces, primary key. Yo acá estoy diciendo primary key del ID, del atributo ID. Le estoy diciendo que esta va a ser mi clave primaria con la que yo voy a diferenciar a ese empleado, ¿ok? De lo que habíamos hablado anteriormente. Y esto llega, después tú llegas, lo ejecutas y, bueno, aquí parece que... Ah, es que ya había trabajado con esta tabla anteriormente, me parece. Voy a crear una nueva base de datos mejor porque me parece que esta está media corrupta. Em, Connect. Voy a crear una nueva. Mm, Me parece que... mm, sí, ahora sí parece que sí. La otra parece que como estuve trabajando anteriormente se corrompió. Ya. Le voy a copiar esto mismo y lo voy a pegar. Ya. Y ahora vamos a ejecutar esta. Y ahí se va a crear la tabla de empleado. ¿Ok? Si yo voy a la tabla de empleado, está como yo les mostré en el PowerPoint, de que está el ID, el nombre, el apellido, la edad, y sin ningún dato porque aún nosotros no hemos ingresado datos. ¿Ok? Igual este programa me permite ingresar datos desde acá, si yo quiero. Puedo ir de ingresar ahí ID, nombre, apellido, pero como estamos aprendiendo igual, lo vamos a ver con la sentencia.
Entonces, acá tenemos otro, el otro que me generó, create table dispositivos mismo, me crea la tabla de dispositivos con el ID, la marca, ya. Nosotros definimos que no hubiera datos nulos ahí, o sea que sí o sí fuera obligatorio. Y aquí estamos definiendo una restricción, ya estamos definiendo una foreign key. Acá nosotros estamos definiendo que una nueva foreign key que va a tener de nombre empleado ID. Aquí nosotros definimos qué nombre va a tener y le damos la referencia a la tabla, en este caso que es la tabla de empleado, y su atributo, el atributo que va a ser la foreign key. ¿Ok? Entonces esto llegamos, eh, lo creamos. Y acá tenemos nuestro dispositivo con el ID, la marca y nuestra foreign key del empleado. ¿Ok? Em, Así que me parece que esto ya no lo llevamos. Y así tendríamos este mismo modelo que nosotros generamos aquí, ya lo tendríamos plasmado en nuestra base de datos. Lo tendríamos ingresado. Pero ahora falta un poco recuperar generar la sentencia que nos va a permitir recuperar o obtener los dispositivos que tiene cada empleado, porque eso es lo que nos están pidiendo. ¿Ya? Entonces nosotros eh, empezamos a construir nuestra sentencia SQL. Voy a abrir un documento que tengo acá. Ya. Entonces, lo primero es generar algunos datos un poco random porque estas tablas están vacías. Entonces, ¿de qué forma nosotros podemos insertarles datos? Nosotros aquí ingresamos la sentencia insert into. Ya ven que el código, el programa me va automatizando todo, por eso es bien bueno el data grip. Entonces, insertar en el empleado. De aquí vamos a ver un tema interesante. Primero yo voy a decir insertar en el empleado los valores, los siguientes valores. Vamos a ponerle, por seguir como el esquema, el ID 1. De acá, ¿de dónde saco el orden? El orden está acá. Primero el ID, después el nombre, apellido, edad. Entonces empezamos con primero el ID, después el nombre, vamos a ponerle Juan. Juan. Después viene el apellido, vamos a ponerle que sea Estrada, puede ser. Y la edad que tenga 21. ¿Ok? Acá fijémonos que cuando yo digo que voy a utilizar un carácter o un tipo de dato de tipo string, yo siempre tengo que poner las comillas y cuando yo utilizo un número, no es necesario, ¿ya? Porque si yo esto le pusiera comillas, a mí me daría un error de que ese tipo de datos no es el que corresponde con lo que yo genere acá, ¿ya? Entonces, esto automáticamente me daría un error, en realidad. Mm, Me parece que en este caso no, porque no sé si el programa me lo cambia automáticamente y Claro, o sea, el tipo de dato es entero, y no da el error porque el programa igual es un poco inteligente y si tengo un error de ese tipo tan insignificante, me lo va a cambiar automáticamente, pero en sí debería dar un error según el tipo de datos que yo ingreso. Tengo que respetar esos tipos de datos, ¿ya? Entonces acá yo tengo un empleado, voy a actualizar, yo estoy actualizado, ID 1, Juan, apellido Estrada, edad 21. Y acá vamos a probar otra cosa. Yo voy a copiar este código, ¿ya? Lo voy a pegar acá. Y yo no voy a definir la edad, ¿ya? No la voy a definir. ¿Por qué? Porque la persona decidió no entregarme ese dato. Entonces yo aquí, para decir que no voy a insertar un dato específico, yo acá le tengo que poner qué es lo que yo voy a insertar en verdad. Entonces aquí, de empleado, yo te digo que voy a insertar el ID, bueno, el ID, el nombre y el apellido.
Lo siguiente, insertar en empleado el ID, el nombre, el apellido, los siguientes valores. ID 1, vamos a cambiar el nombre como para Nicolás. Eh, vamos a poner. Y no voy a insertar la edad. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Aquí tenemos... Ah, ya. Mira, aquí tenemos un error. ¿Por qué? Porque yo no estoy respetando la clave primaria. Yo la estoy repitiendo. Y acá me arrojó un error directo a la base de datos. Yo ya acá tengo definido el ID 1. Entonces, como yo no es una clave o es un valor que no se debe repetir, la base de datos no me va a permitir ingresarlo. Así que yo lo tengo que cambiar. Y ahí no tendría problema. Ya estaría ingresado el empleado Nicolás. Y acá interesante, yo le dije en el modelo que yo permitía datos null, permitía que no necesariamente el empleado me diera su edad, no necesariamente tengo que tener ese dato, si lo tengo bien y si no, no importa, queda en blanco, y automáticamente ese dato queda como null, al no tener ese valor porque yo lo definí así. Pero yo le definí que sí o sí tiene que tener un apellido. Entonces, si yo saco el apellido y ejecuto esto, me va a dar un error. Bueno, igual porque lo tengo definido acá. Le estoy diciendo que van a haber tres valores y no dos. Y aquí está, el error. Según la restricción que yo definí, este dato sí o sí tiene que ir. Y me señala el error, que el apellido no está ingresado. Y la base de datos me va a dar el error. Y de ahí vuelvo a repetir en ese contexto la importancia de yo definir bien los tipos de datos y yo diseñar correctamente según el contexto que me están entregando. Es súper, súper importante porque después para cambiar esto puede ser muy complicado. Entonces, desde el principio siempre es importante hacer un buen diseño de la base de datos. ¿Ok? Ahora vamos a insertar dispositivos. Faltan dispositivos. Entonces vamos a poner insert into dispositivos. Vamos a hacerlo así ya sencillo porque no, ya aprendimos como un poco la sentencia. Entonces acá tenemos ID, vamos a definir un ID 1, puede ser. Vamos a definir 10, puede ser uno igual, que son, no importa si se repite acá, yo tengo el ID 1 dispositivo y ID 1 empleado, no importa porque son diferentes entidades, son distintas tablas también. Entonces no va a ser algo que se va a repetir, ¿ok? Pero igual, como por buena práctica, siempre es bueno tener un tipo diferente de datos. Aquí puedo ser, no sé, puede ser el 001, como para que no se confunda. A veces algunos lo que hacen es agregarle un ID y poner algún tipo de letra, como disp 001. Y ahí empieza 2, 3, 4, ya para que no se confunda. Eso igual no está mal, porque el usar ID ya es como queda un poco obsoleto. Pero está bien para el ejemplo. Entonces, la marca, aquí voy a ponerle Apple. Habíamos dicho Huawei, pero igual puede ser. Y acá algo sí o sí que tengo que ingresar y súper importante, porque está definido acá, la foreign key. ¿De dónde saco la foreign key? De acá, del empleado. ¿Yo qué empleado tengo ingresado acá? Tengo dos, Juan y Nicolás. ¿Ok? Entonces yo, ¿a qué quiero asociar esto? ¿A qué tipo a qué persona quiero decir que tiene este dispositivo? Bueno, para que sea un poco más genérico, vamos a decir que tiene el iPhone 8 de la empresa, ¿ya? Que tiene el iPhone 8 de la empresa. ¿A qué persona yo quiero decir que él posee ese dispositivo? Yo voy a decir que es Juan. Entonces, Juan, yo tengo que decir, ya, Juan, su ID, 1, ¿ok? Soy D1. Ah, y aquí habíamos dicho que, sí, para que no se confundieran, vamos a ponerle 001, como para que no se confunda con los otros. ¿Ok? Yo aquí tengo Juan. Juan tiene un iPhone 8 de la empresa. Yo esto lo ejecuto,
Entonces voy a ponerle así la coma, lo ejecuto. Y acá tengo mi dispositivo. Asociado al empleado ID 1. ¿Quién es el empleado 1? Me voy acá a la de empleado. Juan. Juan tiene ese dispositivo. De esa forma yo estoy relacionando los datos entre tablas. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahora? ¿No? No, parece que no. Quizás voy como muy rápido, me dicen también. Sí, que vaya un poco más lento. Ya, perfecto. Entonces, sigamos. Yo acá tengo datos ingresados. Voy a ingresar unos datos más, ¿sí? Como por ejemplo, a Juan le voy a poner que tiene otro dispositivo, que tiene vamos a agregarlo a ID, que tiene un Huawei P9, pongámosle. Tiene asociado ese nuevo dispositivo ahora, Juan. Listo. Y ahora yo necesito recuperar los datos de estas tablas según lo que me están pidiendo en el contexto. ¿Ok? Se va a poner acá. em, contexto. ¿Ok? Y acá vamos a recuperar un poco los datos según lo que me están pidiendo. A mí me están pidiendo la cantidad de dispositivos que tiene cada empleado. ¿Ok? Entonces, para yo recuperar datos de una tabla, ocupo la sentencia select. Selecciono primero qué quiero recuperar de ahí. Voy a decir todo. Yo con el asterisco digo quiero recuperar todo. ¿De qué tabla? From, pongámosle empleado. ¿Ok? Si yo digo esto a la base de datos, me va a dar todos los datos. La sentencia eh, más básica. Yo aquí le digo, seleccioname todo de la tabla empleado y me devuelve todo. Tal como lo visualizamos acá. ¿Ok? Me devuelve todos los datos. Y también puedo usar algunas condiciones, o no necesariamente que me devuelva todo. Yo aquí puedo decir, devuélveme sobre el nombre de todos los empleados también. Devuélveme el nombre. Y acá solo me va a devolver el nombre, una lista con todos los nombres. ¿Ok? Yo le puedo decir también, devuélveme el nombre, pero del empleado, donde el ID del empleado sea igual a 1. ¿Ok? También podría darle esa condición. Y acá solo me devolvería Juan. También le podría decir que esto fuera, yo necesito solamente, devuélveme los que tengan el nombre, los que se llamen Juan, solamente. Entonces yo podría decir donde nombre sea igual, o sea, a Juan. Y acá nos va a devolver de nuevo Juan también. Bueno, aquí me parece que Juan lo puse con mayúscula. Sí, era con mayúscula. También lo distingue de eso Juan, J. Y acá me devolvería Juan. Ujú. Si le digo Pedro, no me va a devolver nada, porque no hay ningún Pedro en la base de datos que yo haya ingresado con esta condición. ¿Ok? De esta forma yo puedo recuperar datos de las tablas. Pero yo necesito asociar esta relación, necesito obtener el conjunto, necesito saber qué dispositivos pertenecen a tal empleado. Entonces yo lo puedo hacer de varias maneras. Yo puedo acceder directamente si quiero a la tabla dispositivo y decir devuélveme, bueno aquí no tiene nombre, podría ser devuélveme los dispositivos, Huawei puede ser, la marca asociado donde el empleado sea Juan, es una opción. ¿Ok? Y aquí yo tengo que Juan tiene
tales dispositivos. Voy a agregarle otro, sí, pero a Nicolás como para que Sam, como para que tenga algo, no se quede sin nada. Ahí sí. Em, ahí me falló. Ah, claro. La primaria key. Ahora sí. La agregué dos veces. Si yo pongo 2 en esta condición, me va a devolver los dispositivos que tenga, en este caso Nicolás. ¿Ok? Pero igual esto es una alternativa, ya, pero no a veces para yo necesitar obtener otros datos de esa tabla, como para saber, necesito tener un informe, por ejemplo, del empleado. Dame el nombre del empleado, por ejemplo, y dame también la marca del dispositivo a la que o la lista de dispositivos que él tiene. ¿Cómo yo lo puedo obtener? Yo de acá, de esta tabla, no puedo sacar los nombres de los empleados. A lo más tengo el ID. Podría poner acá empleado ID. Pero esto no me ayuda mucho como para identificar. Entonces, ¿qué hago yo en ese caso? Yo en ese caso, lo que puedo hacer es hacer un join. Ya fusionar esas tablas, aprovecharme de la relación que yo definí entre estas dos entidades y decirle lo siguiente. Acá voy a empezar mejor de nuevo. Acá. Select. Voy a ponerle todo por mientras para que se from empleado. Y acá yo voy definiendo. Primero yo defino un alias. Después le voy a explicar por qué. Voy a ponerle un E ahí. Ya que yo digo join. Bueno, aquí el programa es un poco. Me anticipa un poco a lo que voy a hacer, pero igual lo voy a hacer manual, como para que se entienda. Join dispositivos, ¿ok? Yo digo, join, fusióname estas dos tablas, pero ¿a partir de qué? ¿A partir de qué? ¿A partir de qué puede ser? ¿Qué es lo que tienen en común estas dos entidades? La foreign key. Entonces, a partir de esa foreign key, que sea igual una con la otra, yo puedo fusionar esas tablas, ¿ok? Puedo tener sacar una cierta relación al yo realizar esa consulta, ¿ok? Aquí yo le voy a poner un alias a dispositivo. Los alias más que nada se ocupan. Aquí le puedo poner emp incluso, así como emp o disp, como para cortar un poco para no estar escribiendo dispositivo y después estar, como para que no se haga tan largo el nombre si la tabla tiene un nombre muy largo también. Como por eso más que nada se ocupa los alias la consulta, ¿ya? Entonces yo digo on y le pongo la condición, donde en este caso que sería mi tabla empleado, punto ID, sea igual a D, que estoy haciendo referencia a la tabla de los dispositivos, punto empleado ID, que es la foreign key, ya, que tengo acá, sean iguales. Acá el signo de igualdad no es como en la programación, aquí es natural. Acá se usa, no es necesario el doble igual porque esto lo interpreta como malo. Acá solo se ocupa un igual nomás. Y, y de esta forma yo estoy haciendo un join. ¿Ok? Aquí no necesariamente me va a tirar la información que yo necesito, pero acá yo estoy fusionando las dos tablas. ¿Ok? Acá me está tirando el registro de las dos tablas. Y acá yo puedo empezar a condicionar un poco y filtrar ciertos datos. Yo acá le estoy diciendo, dame todo, ¿ok? Pero yo no quiero todo. Yo quiero, por ejemplo, el nombre y dame el nombre y la marca de los dispositivos que se tienen. Entonces aquí yo digo estoy haciendo referencia de nuevo a la tabla empleado, e.juan, Juan, ¿ok? En este caso, bueno, Juan el empleado de acá, e.nombre, y le voy a poner, ¿qué más puede ser? Tengo el apellido, no sé, no, la marca nomás. Y acá D.
marca, porque ese atributo pertenece a esa tabla que es el alias de dispositivos, ¿ok? Y acá yo le pongo la condición, precisamente. Aunque en este caso, voy a hacer la prueba, en este caso me está tirando todos los dispositivos que están asociados, pero con la persona que está asociada, pero me está repitiendo el nombre, ¿ok? Entonces yo lo que necesito es agrupar esos datos. Necesito decirle, oye, quiero la cantidad, por ejemplo. Agrúpame un poco esos datos. Entonces acá yo voy a utilizar una función. Espérame un segundo. Em, eh, em, ahí sí. Y acá voy a utilizar una función que es contar. ¿Ok? Contar. ¿Ok? Pero lo voy a poner acá, ya tengo el nombre, marca, y voy a ponerle count. count. Voy a sacar esto por mientras, porque si no va a dar un error, después le voy a explicar por qué. Count de e.id. Cuéntame. Es una función de SQL que me dice cuéntame. Cuéntamelo, agrúpame y cuéntame según el ID. ¿Ok? Y acá me va a tirar el número de dispositivos que hay en total. ¿Ok? Pero yo necesito saber cuál es cuál según el empleado. Entonces aquí yo le pongo un where e.id, le digo 2. Puede ser el 2 que sería nuestro empleado Nicolás. Nicolás tiene un solo dispositivo, ¿eso es verdad? Vamos a ir acá a dispositivo, recargar. Sí, Nicolás solo tiene un dispositivo. Y el empleado Juan debería tener dos y nos tira dos. Dos dispositivos. ¿Ok? Em, ¿Alguna duda hasta ahora? Quizás me salté algunas cosas al explicar esto, ¿no? Voy a aprovechar de tomar agua. Em, ya. Yo, bueno, me gustaría explicar algunas otras cosas más y seguir, pero me parece que estamos en la hora. Era hasta era una hora, hasta las 5. Em, ¿Alguna duda? Esta es la oportunidad si es que tienen alguna duda. En otra oportunidad me gustaría continuar con este taller, pero por el tiempo era de 4 a 5, entonces yo creo que lo vamos a dejar hasta acá. ¿Sí? ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna duda al respecto? ¿Alguna consulta? Igual pueden dejar sus dudas también no necesariamente en el taller, también hay un canal de dudas donde también puede consultar y les puedo responder yo o también otra gente también. Mm, Hay otras alternativas también, pero esas son las que yo más que nada preferí ocupar en esta clase. Me parece que no grabé la clase. Bueno, espero que Francisco la haya grabado. Mm. Hola, hola.
te cansa un poco. Ya, entonces el Word. ¿Qué nos falta del Word? Nos falta relacionar los datos. ¿Ok? Entonces, ya lo estamos relacionando con el join. Acá tenemos la cuenta, pero aún así nos falta lo que nos están pidiendo de dame el nombre del empleado y dame la cantidad también por cada empleado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Acá tenemos que llamar a punto, que de nuevo estamos haciendo la referencia de empleado. Voy a parar un poco, sí. Punto nombre, coma. Y aquí estaríamos llamando, dame el nombre de empleado y cuéntame cuántos dispositivos tiene. Ujú. Ok, entonces yo esto si lo ejecuto es posible que me dé un error. No, en este caso no. No, no, en este caso no me dio error. Y aquí yo tendría Juan y la cantidad de dispositivos, pero esto se ve feo. Entonces se ve feo. Entonces vamos a ponerle un alias que puede ser, voy a ponerle cantidad dispositivos. Ok, voy a ponerle este alias, voy a ejecutar. Y ahora se ve un poco más ordenado, entre comillas, el informe. Después esto cuando yo, si sentencia, yo lo ejecuto a nivel de backend, cuando haga la consulta, me lo va a entregar de esta forma según yo defina. Que si yo aquí le pongo cantidad de dispositivos, me va a entregar dependiendo del lenguajito que esté utilizando, un JSON o me lo va a formatear según el formato que yo estime conveniente. Ujú. Entonces, yo aquí tendría Juan tiene tal cantidad de dispositivos. Si esto yo lo cambio, ahora tengo que Nicolás tiene solo un dispositivo. Si yo agrego acá más dispositivos, por ejemplo, voy a agregar el del 4, voy a agregarle eh, otros celulares los dispositivos Samsung a Nicolás. Bueno, aquí se me pasó un poco la restricción. A Nicolás vamos a agregar unos dos más. Y acá me debe incrementar. Ahora Nicolás tiene tres dispositivos. ¿Ok? De esta forma yo estoy relacionando esa información y, y estoy relacionando esas dos tablas y obteniendo una información según el requerimiento que me pidieron, según el contexto. Estoy primero diseñando esa parte de la base de datos porque a mí probablemente es posible que yo cuando vaya a una empresa, yo ya me encuentre con la base de datos construida, que yo ya me encuentro con un diseño ya listo, generalmente mucho más grande que esto, pero a veces nos pueden pedir como sysadmin generar nuevos diseños según nuevos requerimientos, nuevas actualizaciones de alguna aplicación de la empresa, o puede que también estemos como freelance, también una posibilidad, y de ahí tengamos que tomar ciertos requerimientos del cliente, los vayamos anotando, vayamos haciendo nuestro contexto principalmente, y, y de ahí vayamos haciendo el mismo ejercicio que le acabo de explicar, ¿ok? De utilizar cierta abstracción, de ir abstrayendo estas entidades y ciertos atributos para dar con lo que me está pidiendo, ¿ok? Acá precisamente yo me estaba pidiendo la cantidad de dispositivos que tenía por cada empleado y acá hice esa relación de la tabla y me entregó esto la consulta, ¿ok? Em, ¿Alguna duda? ¿O quedaría algo más, Francisco? No sé, ¿algo más me está pidiendo el Word? Me parece que no. Me parece que no.
Ya, bueno. Entonces, eso es solución. Me gustaría en nuestra instancia seguir con esto porque ahora yo traté de resumir un poco de diseño, un poco de consulta, de base de datos. Traté de comprimirlo todo en el poco tiempo, pero, pero espero que se haya entendido. Espero que algunos conceptos que quizás no entendían antes o quizás algunos pasa que empiezan directamente a ver lenguaje SQL. Primero hay que pasar por un proceso de diseño. Yo primero las etapas, primero paso por un proceso de diseño, de hacer el modelo ya del... Puede ser, yo ahora ocupo este programa, ¿ok? Pero yo, por ejemplo, también podría ocupar, no necesariamente, yo esto también lo podría hacer manual. Si aquí me ejecuta esta sentencia, si yo conozco el lenguaje, yo lo podría hacer manual, sino que esto más que nada me lo facilita. Pero yo también, generalmente, cuando uno trabaje, va a encontrarse con diagramas, por ejemplo, puede ser, hay una aplicación que se llama Draw.io, ¿sí? Sí, sí se llama. Que también me puede servir para lo mismo. Y esta no necesariamente me da cierta generación del script SQL, no me da esa facilidad, pero puede que se entienda mejor. Porque generalmente cuando uno trabaja con equipos, uno empieza primero a hacer el modelo dibujando, empieza a hacer ciertos dibujos, ciertas, como para entender un poco el contexto, porque nosotros partimos de esa etapa súper importante, que es abstraer, utilizar la abstracción del contexto que a mí me están pasando por el contexto de la base de datos. Tener siempre eso en cuenta y tener siempre en cuenta que sobre todo las restricciones. Si yo me pongo a poner restricciones de repente como loco, que este atributo sea obligatorio o que no se repita, de repente se puede dar en el contexto que no supiste venir, que sí se tiene que repetir y te da un error. Da un error. A mí a veces eso pasa cuando de repente tú no has podido comprar en una página, no te permite poner cierta dirección porque resulta que esa dirección se repetía con otra, pero tú le pusiste la restricción de que esa dirección no se podía repetir. Entonces ahí ya generas un problema de que tienes clientes que no están comprando porque no pueden poner su dirección. O sea, a mí me ha pasado en algunas páginas. Y es por eso principalmente, no es culpa del código, de ahí no es culpa del backend ahí, de la parte de qué tipo de backend estoy utilizando o cómo yo estoy manejando los datos. No, va principalmente por el diseño de la base de datos, que una etapa, o una de las etapas principales que se hace al momento de yo construir alguna solución tecnológica. ¿Ok? Y, y eso como retroalimentación. No sé si necesitan, si tienen alguna duda adicional, algún feedback, alguna, alguna sugerencia sería también bienvenida. También si es posible. Pueden prender sus micrófonos también. No hay ningún problema. Ya, perfecto. Eso, muchas gracias. Críticas negativas, positivas, todas son buenas, porque al final lo importante es mejorar. Igual, creo que esta es una de las primeras clases que doy así como a nivel global de servidor, porque igual había dado otras clases, pero como a nivel local, como a nivel de mi y cosas así, pero no a nivel tan, ¿cómo decirlo?, tan global, tan internacional, por describirlo de una manera. Generalmente con gente que conozco,
por decirlo así. Claro, por el tiempo igual traté de comprimir un poco, como lo máximo que se pudiera entender y tampoco llegar y meter cosas así medias raras porque no, no se entenderían si me voy a saltos a pasos muy agigantados. Tampoco. El taller igual decía introducción. Igual si quieren ver algo más avanzado, porque igual aquí hay gente que sabe mucho. Podemos pasar a un nivel más avanzado también en otra ocasión. También una posibilidad. Y muchas gracias. Bueno, muchas gracias por su atención. Sí, muchas gracias también por escuchar, por quedarse. No sé cuántos asistieron, pero fueron hartos. Hartos se quedaron, hartos asistieron también. Algunos no pudieron por el tema del horario, porque va cambiando entre países también. No, entre países siempre 20 personas, 20 personas. Ya, entre países cambian horarios, entonces de repente tratamos de hacerlo de una hora que coincidiera y de un día también que fuera, que pudiera asistir la máxima cantidad de personas. Algunos trabajan, algunos estudian. Sí, fue como un promedio. Dije. Sí, yo dije, va a haber un promedio de 20 personas, una estimación. Sí, no sé si estaría bueno así. Bueno, yo tengo que ver igual eh, cómo ando la otra semana, a ver si sale otro. No, claro, o sea, van a haber otros, pero el tiempo vamos a ir administrando, ¿ya? A mí me encantaría que Francisco hiciera un taller ahí, se pusiera con un taller, sí. Es necesario que Francisco ahí, igual yo sé que sabe, por ejemplo, no sé, puede ser de programación dinámica, que yo un tema que yo sé que él sabe, y yo lo conozco también, pero yo siento que él lo conoce más en profundidad. Entonces, quizás ahí incluso me podría servir a mí para reforzar, y a varios también, ¿sí? Pero ya esos son temas más avanzados, entonces ahí tratar de categorizar, igual viendo también, también introducción a competitiva. Claro, o sea, podríamos partir igual con ciertas introducciones primero o hacer ciertas encuestas para ver qué nivel tiene la comunidad y ya ir dividiendo, no sé, pues sacamos más talleres de nivel básico o podemos sacar también más talleres de nivel intermedio, avanzado. Es súper importante ese tema. Yo igual ahora estoy sacando ciertas certificaciones de cloud. Tengo experiencia con servicios cloud, Amazon Web Service, más que nada especialmente. Y también podría sacar algunos talleres de eso, que hay algunos que le interesa la cloud, a mí también. Es súper interesante y también podrían venirse algunos talleres de esa área también. Buenas prácticas, que de repente son cosas que a veces no están muy bien explicadas y, y cuando tú llevas un tiempo de repente trabajando con esas tecnologías puedes dar cierta recomendación a algunas personas. También estaría muy bueno, la verdad. Ya, perfecto. Excelente. Está bien, está bien. Muy bien. Eso me gusta que haya todo tipo de público, porque así entre todos nos vamos apoyando, vamos aprendiendo uno del otro y, y vamos mejorando. Si, por ejemplo, hay personas que pueden saber y de repente alguien que tiene quizás conocimiento, lo ha visto, ha aprendido cierta tecnología de otra forma, de otra manera, o tiene otro punto de vista, eso también sirve.
ayuda a que se retroalimente el mismo aprendizaje. C++ para programar Arduino. Yo tengo Arduino, sí, tengo Arduino, pero he hecho unas cositas ahí no muy, no muy avanzadas con unos LED, ¿ya? Pero yo creo que Francisco es necesario, sería necesario en ese taller. Puede ser como un taller dúo entre Francisco y yo, porque Francisco hay un capo de C++, me podría asesorar ahí, yo podría compartir con una cámara y hacer un tema con el Arduino como para que no sea tan aburrido y con emulador y cosas así, tenerlo físico también. Bueno, ahí queda elección. Igual con el emulador no es malo tampoco, pero tenerlo físico cambia, o sea, la experiencia es diferente. Ujú. Sí, sí, se siente presionado. Sí, yo tengo varios kits de Arduino. Francisco no sé si tiene Arduino. En una de esas igual hace él el taller y yo lo apoyo, ¿no? También. ¿No? No, pero yo te mando uno si querés. ¿Ya? Yo tengo varios Arduino aquí. Te puedo mandar un kit. Pero eso lo vemos después. De forma interna. Sí, pues. No, pues. De regalo, pues si aquí hay contribución. Por ejemplo, acá estamos haciendo esto sin fin de lucro, por decirlo de alguna manera. Sin cobrar, sin nada. Costo cero. Ya, yo creo que nos vamos despidiendo. ¿Alguna duda? ¿Alguna? Ah, claro, chuta, faltó esa duda. ¿Se puede almacenar videos en la base de datos? Sí, o sea, tú puedes almacenarlo como tipo de datos blob. No es muy recomendable porque la base de datos se te va alentando y todo por el tamaño más que nada del archivo, ¿ya? O también como dice Champier, ¿sí? Como dice nuestro amigo Champier, que con la ruta. Directamente tú almacenas la ruta y de dónde está ubicado, si en un servidor o lo tienes en el mismo local y de ahí vas recuperando. Si por ejemplo, no sé si tú has trabajado con algunas APIs, que a ti las APIs te hacen la consulta a la base de datos, entonces te dicen nombre, no sé, por ejemplo, la API de un empleado, nombre, apellido, y la imagen sale un enlace hacia un servidor típico que sale de Amazon, S3, así como otro servidor, así aparte. Eso también se utiliza. O Imgur también, puede ser Imgur, o no necesariamente tenerlo en tu equipo, ¿ya? Sino que también puedes subirlo a algún servidor y de ahí obtener el enlace y guardarlo en tu base de datos. También es una posibilidad. Es mejor todavía porque si tú lo almacenas todo en un mismo equipo, generas dependencia y lentitud también, porque todo el tráfico se va yendo para allá, para allá, para allá, para allá, hacia sola una instancia de servidor, entonces, uf, no. Si tienes mucha gente que visita tu aplicación, dependiendo para lo que lo utilices, se te termina colapsando ese modelo. Mm. Ya, no sé, parece que me faltó una duda. No, no, parece que estaríamos listos. Ya, me despido, porque parece que si yo no termino, esto tiene para, no sé, hasta la noche. Ya, así que vamos a dejar compartir. Muchas gracias también de nuevo. Sí, muchas gracias a todos por asistir, a los nuevos, a los que ya llevan tiempo acá igual. Yo igual soy relativamente nuevo, no sé si llevo como menos de un mes en este servidor. Así que muchas gracias también. Gracias. Gracias igualmente, Jason, SGB. Me gusta tu foto. Tiene una foto así de un perrito, me gusta. Nice, nice. Marcos Zucaritas. Hoy el Pou, sí, pues el Pou ya está como, bueno, yo de repente me lo descargo como por nostalgia, pero está un poco muerto ya sé el Pou.
Un clásico. Isla de Perros. No la he visto, la voy a ver. Voy a ponerla aquí. Ya, ahora sí. Me despido. Un gusto. Que estén bien. Muchas gracias. Hasta luego. Cuídense.